Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas, todos. Buenas noches de Dios. Nuevamente a este encuentro para continuar con el estudio del libro de obras póstumas. Y en esta oportunidad vamos a ver el apartado de hombres dobles y apariciones de personas vivas. Eh, Acotando un poco al tema de bicorporeidad que ya vimos previamente, ¿no? Y siempre vamos a empezar dando gracias a Dios Padre Madre por esta oportunidad que tenemos, que nos ayude a abrir nuestra mente, que nos ayude a abrir nuestro corazón, que nos traiga el entendimiento para que podamos integrar la información que vamos a compartir en este momento, para que sea para el más alto beneficio de todos nosotros. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Y bueno, como les mencionaba, vamos a ver el libro de Obras Póstumas, el apartado Hombres Dobles y apariciones de personas vivas. Hasta el momento hemos aprendido algo muy interesante. El alma tiene la capacidad de emanciparse, es decir, de desprenderse parcialmente del cuerpo, incluso mientras estamos vivos. Esto sucede sobre todo cuando dormimos y nos permite comprender fenómenos que antes podían parecernos misteriosos. Por ejemplo, durante el sueño, nuestro espíritu puede desplazarse, presentarse en otros lugares e incluso volverse visible. A veces, esas manifestaciones son tan reales que quienes las presencian creen estar viendo a alguien físicamente presente en dos sitios distintos. A este fenómeno lo hemos llamado bicorporeidad. Y aunque parece increíble, no rompe las leyes separadas del cuerpo por completo, sino que permanece unido por un cordón fluídico que asegura nuestro regreso inmediato. También vimos que hay apariciones de espíritus de personas vivas, que pueden ocurrir durante el sueño o en estados especiales. Estos casos, lejos de ser simples ilusiones, muestran cómo el espíritu conserva sus propiedades y puede manifestarse visual o incluso táctilmente. Además, exploramos la transfiguración. Puede cambiar su aspecto y hasta su voz, adoptando la apariencia de alguien más o incluso un fallecido. Podemos recordar el caso de Jesús, ¿no? Es el caso. Y este fenómeno nos recuerda el poder del perispíritu, esa envoltura semimaterial que permite modificar la forma visible del cuerpo e incluso su peso aparente. Hoy sabemos y tenemos bien explicado que cuando el espíritu se aparta del cuerpo vivo, usando su envoltura fluídica llamada perispral que ocupa el cuerpo material, a este fenómeno lo llamamos bicorporeidad. Según la experiencia acumulada hasta ahora, esta separación parece ocurrir mientras dormimos, cuando nuestros sentidos corporales están inactivos, y también puede suceder cuando estamos despiertos. Cuando nos encontramos con historias sorprendentes o maravillosas, tenemos que actuar con equilibrio. Algunas historias contienen elementos dignos de atención, pero otras
deben ser descartadas y muchas otras pertenecen simplemente al terreno de las leyendas. El espiritismo, lejos de hacernos aceptar todo de manera ciega, nos enseña a distinguir lo verdadero de lo falso, lo posible de lo imposible, aplicando las leyes espirituales que hemos ido aprendiendo. Al mismo tiempo, no deberíamos rechazar automáticamente lo que aún no comprendemos, porque estamos y el mundo invisible sigue siendo un campo nuevo, lleno de secretos que esperan ser revelados. Recordemos cuántos cuentos absurdos se inventaron sobre el rayo antes de conocer las leyes de la electricidad. Algo similar ocurre con las manifestaciones del mundo invisible. El espiritismo, al darnos las leyes que rigen estas relaciones, las coloca dentro de un marco real. Sin embargo, para quienes no creen en las almas ni en el mundo invisible, incluso esta realidad puede parecer excesiva. Estas personas consideran de superstición todo lo que no sea tangible y por eso critican al espiritismo. A pesar de ello, estas manifestaciones, por extrañas que parezcan, han sido mencionadas por historiadores serios de la antigüedad y la Edad Media, y también han sido confirmadas por hechos recientes, ocurridos antes y después del surgimiento del espiritismo. El libro de los mediums, en el apartado Visitas espirituales entre personas vivas, y la revista espírita en varios pasajes, confirman de manera clara la existencia de estas manifestaciones. Además, la capacidad de expansión de los fluidos del perispíritu está ya demostrada. Pensemos en las operaciones quirúrgicas dolorosas realizadas a pacientes bajo cloroformo o éter. A veces ocurre que mientras su cuerpo muestra signos de dolor intenso, la persona está hablando de cosas agradables o incluso se transporta en espíritu a otro lugar. El cuerpo humano puede estar inmovilizado y ser cortado por el escalpelo del cirujano. Los músculos se contraen, los nervios envían señales al cerebro, pero el alma, momentáneamente apartada y ocupada en otras ideas, apenas recibe una advertencia de lo que sufre el cuerpo y no siente dolor. De modo similar ocurre con soldados heridos que han continuado combatiendo sin darse cuenta de sus heridas hasta mucho después. Y también nos ha pasado a muchas personas que en medio de una gran concentración mental atravesamos lugares ruidosos sin ver ni oír nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. A continuación, vamos a presentar un par de ejemplos para tratar de entender mejor en qué consiste este fenómeno de bicorporeidad, cómo se puede manifestar. Imaginemos esta escena. El propietario de un establo está comulgando o rezando en la iglesia, pero al mismo tiempo que él está en la iglesia, su cochero lo ve en su establo observando a sus animales. Más tarde, cuando el cochero le pregunta al propietario en qué pensaba mientras comulgaba, el propietario le responde que en ese momento estaba pensando en sus animales.
Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre algo importante. El pensamiento es un atributo esencial del espíritu, y allí donde se dirige nuestro pensamiento es donde de alguna manera se encuentra nuestro espíritu. Entonces surge la cuestión de si estando despiertos, nuestro espíritu puede desprenderse lo suficiente de nuestro cuerpo como para producir una aparición. Esto implicaría una especie de desdoblamiento. Una parte de nosotros animaría el cuerpo físico y otra el cuerpo fluídico. Esto es posible, especialmente si recordamos que cuando estamos muy concentrados en algo distante, nuestro cuerpo a veces actúa casi de manera automática. Las personas distraídas, muy distraídas, suelen vivir estas situaciones. Por lo tanto, es probable que el propietario estuviera tan preocupado por sus animales que durante la comunión su espíritu se desplazara hacia su establo, dejando a su cuerpo cumplir el ritual casi mecánicamente. Otro ejemplo es el de un juez de Francia que envió a su mensajero a una aldea cercana. Al poco tiempo, el juez vio al mensajero regresar, tomar un libro del armario de la biblioteca y hojearlo. El juez sorprendido le preguntó por qué aún no había partido, y de inmediato el mensajero desapareció y el libro cayó al suelo, quedando abierto en una página específica. Mucho más tarde, cuando el mensajero regresó de verdad, el juez le preguntó si había vuelto antes o si había tenido algún percance en el camino. El empleado explicó que, mientras viajaba por el bosque con un amigo, discutieron acerca de una planta que habían encontrado. El mensajero comentó que si estuviera en casa, podría mostrarle un pasaje a su amigo para confirmar su opinión. Curiosamente, el libro que el juez encontró abierto era el que contenía el pasaje en cuestión. Aunque este hecho parece extraordinario, no podemos considerarlo materialmente imposible. A pesar de que aún desconocemos muchos fenómenos espirituales, sin embargo, para aceptarlo por completo, sería necesario confirmar el estado físico del mensajero en el momento en que ocurrió la aparición. Mientras no tengamos esa prueba, debemos dudar de que esto pudiera haber ocurrido. Con estos ejemplos, queda claro que el cuerpo puede seguir funcionando mientras el espíritu se aleja, llevado por preocupaciones o pensamientos distintos. El perispíritu, que es flexible y expansible, mantiene la actividad necesaria para la vida del cuerpo, acompañando al espíritu en su viaje por el mundo invisible. Si además recordamos que el perispíritu puede condensarse para hacerse visible, entonces ya no hay duda de la bicorporeidad y su capacidad de aparecer en dos lugares distintos. Así, una persona viva puede mostrarse simultáneamente en dos sitios lejanos, en uno con su cuerpo físico y en otro con su perispíritu condensado, tomando temporalmente la apariencia de su forma material. Aceptamos este fenómeno, como señala Allan Kardec, solo cuando se comprueba una total semejanza con el comportamiento, aspectos
la identidad del ser aparente. Tampoco debemos olvidar que los espíritus desencarnados pueden también presentarse visiblemente con una apariencia material. En muchas apariciones que han sido vistas por varias personas, la percepción no depende de la mediunidad de las personas presentes, sino de la presencia física del espíritu, lograda gracias a la condensación del periespíritu. Y aunque los espíritus suelen mostrarse tal como eran en vida, con su ropa habitual para ser reconocidos, también pueden aparecer con vestimentas distintas o incluso con otro semblante. Hemos visto que la posibilidad de que un espíritu aparezca en dos lugares al mismo tiempo tiene fundamentos en experiencias, observaciones y explicaciones espiritistas, aunque debemos ser cuidadosos y no aceptar ciegamente todo relato. Tampoco podemos rechazar lo que aún no comprendemos. La naturaleza y el mundo invisible aún guardan secretos, y el estudio y el diálogo abierto que estamos llevando a cabo pueden ayudarnos a comprender mejor estos fenómenos sorprendentes. Al compartir estas explicaciones, se hace con el objetivo de invitar al análisis, al diálogo y a la reflexión. Por su atención, muchas gracias.